Con el abogado constitucionalista Joseph Campos, a quien le agradecemos, por supuesto, por su amabilidad, como siempre. ¿Cómo está, doctor Campos? Bienvenido. Buen día, doctor Carlos. Buenos días, Noemí. A su disposición. Bueno, a ver, ¿está usted de acuerdo con esta propuesta de Ernesto Álvarez de eliminar tanto la causal de vacancia presidencial como también la cuestión de confianza? Bueno, respecto a la vacancia, se elimina por precisión. Creo que lo que se ha estado debatiendo por mucho tiempo es si es que efectivamente el sentido del término moral era el originalmente establecido. O sea, yo sí creo que tanto la vacancia como la cuestión de confianza, bueno, más que la cuestión de confianza, esa consecuencia de no negarla dos veces, cerrar el Congreso, son situaciones extremas que han sido perturbadoras de la vida política reciente, ¿no? Creo que definitivamente son perturbadoras y más aún cuando no se ha acotado debidamente por el propio Tribunal Constitucional. Lo que sí creo es que se elimina por una razón, porque si se rescata el sentido originario de la institución, que es moral, por oposición, o en el sentido de mental, podría tener completo sentido. Y esto lo dicen dos profesores importantes, como es Abraham García Chávarri y Leisar León, que originalmente esta institución fue pensado así, y tiene sentido, porque todas las causales de vacancia están sentidos para solamente constatarse. Se va, renuncia, queda paralítico, queda, ¿no? Y el único que se permitía una discusión, que además se resolvía mal, porque solamente se vota, ese es lo moral. ¿Qué es lo moral, no? Claro. Entonces yo sí creo que es importante dos cosas. Lo que propone el resto es dos cosas. Uno, eliminarlo, pero yo creo que lo que habría que hacer es precisarlo, que es física o mental, y establecer la posibilidad de juicio político para que efectivamente también pueda tramitarse, presentarse la posibilidad de una salida de un presidente que eventualmente no sea, por ejemplo, leal a la Constitución. Claro. Doctor Campos, ¿de qué forma nos beneficiaría etcétera. el juicio político? ¿Cómo se aplica esta figura? El juicio político es una de las formas que tiene la acusación constitucional, ¿no? En virtud de la cual cuando un alto funcionario comete una infracción que no es un delito, pero sí es una infracción a la Constitución, puede eventualmente ser sacado del cargo e incluso inhabilitarlo. Han habido situaciones específicas, por supuesto, y yo creo que es importante mantener esa posibilidad de que haya un juicio cuando, por ejemplo, un presidente no jura la Constitución, incumple la Constitución y evidentemente no, porque por más que le disguste la Constitución, él está obligado a cumplirla. Entonces, cualquier infracción a la Constitución podría procesarse a través del juicio político para sacarlo. Doctor, para ir aterrizando la idea, entonces, en el tema de la causal de vacancia presidencial, habría que, a su criterio, definirla, precisarla mejor. Sí, incapacidad física o mental. Ya. Con eso se vuelve todo coherente. Okay. Y segundo, habilitar con precisión que el juicio político es posible para efecto de procesar cualquier pretensión cuando tengamos un presidente desleal a la Constitución, infractor de la Constitución. Y en el tema de la cuestión de confianza, ¿usted cree que debe eliminarse? Yo creo que no. Yo creo que no. En el sentido de que exista la cuestión de confianza. Lo que sí creo es que debería retomarse eventualmente para que haya juego en la política una tercera o cuarta vez, porque en realidad lo que hemos visto es que, por ejemplo, si este 26 de agosto se dice que no, ya el Congreso tiene una pistola en la cabeza. Claro. Y todo esto es una construcción, ¿no?, del proyecto que se incorporó en la Constitución. En la Constitución anterior, la del 79, ¿no?, era 3 veces. Sí. Y ahora se redujo a 2. Entonces, y es importante rescatar que la medida extrema es esencialmente antidemocrática. Yo diría que lo correcto sería también eliminarlo. El efecto de las cuestiones de confianza. Una cosa es distinta que la cuestión de confianza, en el sentido que el gabinete vaya al Congreso, pida la confianza, ese es el voto de confianza. Debe mantenerse. Lo que no debe mantenerse, creo yo, es esa consecuencia perversa de cerrar el Congreso, porque una Constitución lo es en tanto ocurra dos cosas: se respeten derechos
y se mantenga la separación de los poderes. Y como hemos visto y lo hemos sufrido los peruanos, cuando se cierra el Congreso tenemos un presidente casi rey, ¿no? Entonces es un problema para la democracia. Doctor, antes Campos, de... Sí. Permíteme, Sí. Noemí, porque tenemos que ir de inmediato con los anunciantes para seguir conversando con el doctor Joseph Campos, abogado constitucionalista, y por supuesto la pregunta que le tiene que hacer Noemí Mamani. Regresamos, amigos de RPP. Les acompañamos esta mañana en la rotativa del aire por RPP La Voz del Perú. Estamos conversando con el abogado constitucionalista Joseph Campos. Doctor, usted nos hablaba sobre este procedimiento, la vacancia, la cuestión de confianza, dos planteamientos que a su parecer deben tener algunos cambios. En el caso de vacancia, la eliminación. Pero, ¿cuál sería el camino para poder implementar estos cambios? ¿Cuánto tiempo puede tomar hacerlos? Bueno, el camino está siempre a través del artículo 206, ¿no? Porque de la Constitución, que es la reforma constitucional, ¿no? Es una reforma, yo creo soportaría el test de constitucionalidad, ¿no? Porque lo que sí es importante establecer, y un poco rescato depende de otras cosas, cuando uno hace unas reformas constitucionales en el marco del 206 o por fuera, como una asamblea constituyente, uno garantiza que incluso la reforma puede ser controlada por el Tribunal Constitucional. ¿Y en qué sentido supone esto? De que toda reforma tiene necesariamente de tener un límite. ¿Cuál es el límite? Que se mantenga el modelo. Lo que no puede ocurrir, y lo que no ocurriría con un control del 206, es que en medio de lo que quiere el pueblo se hace una suerte de monarquía. Eso no es posible, porque lo que define un estatuto de poder llamado Constitución es que tenga derechos fundamentales y también mecanismos de control del poder político, división de poderes. Eso está del siglo XVIII. Entonces, lo importante es comprender que esto sería a través de la reforma, a través de los dos procedimientos que contempla. Uno, aprobación de mayoría más referéndum, o dos, legislaturas donde se apruebe la reforma por mayoría absoluta, ¿no? Doctor, sobre la propuesta del constitucionalista Ernesto Álvarez, no sé si usted está de acuerdo con el argumento de que eliminando tanto las causales de vacancia como la cuestión de confianza, habría una mejor relación, ¿no?, entre Poder Ejecutivo y Legislativo, algo que el país no ha tenido, ¿no?, de la que ha carecido justamente en estos últimos años. ¿Usted considera que se podría plantear esa posibilidad de que exista una mejor relación si es que se eliminan ambos mecanismos? Yo creo que, insisto, ¿no? La eliminación no por precisión. O sea, lo que ocurrirá siempre, y le pasa a cualquier autoridad política, es que pueda salir del cargo a través de un juicio político. Pero sí, efectivamente, cuando yo digo que es incapacidad mental y ya no existe la moral, pues ya no va a ocurrir lo que hemos visto con el caso de Martín Vizcarra y el intento con Pedro Pablo Kuczynski. Pero efectivamente, ¿qué es lo que podría ocurrir? Y creo que es lo que apela Ernesto. Sí. Es a la idea de obligarlos a hacer política. Lo que hemos olvidado durante este tiempo es hacerlo. Entonces hemos entrado a la matonería política como práctica política. Pues yo o te vacuo o te cierro. Y en esa discusión la gente no habla. O en vez de que en este Congreso, que por ejemplo en este Congreso, ¿qué le puedes atribuir? ¿Alguna inconducta? No. No, entonces como este Congreso no quiero que lo hagan, hago un Congreso Power o una Asamblea Constituyente. Entonces lo que ocurre en la política peruana es que no le gusta hacer política. Busca obtener de la política resultados sin hacer política. Entonces cuando tú ya cierras esos espacios, yo creo que aparece la posibilidad obligatoria de hacer política. Claro, esto debería ir acompañado de otras reformas también para efecto de mejorar la política, porque lo que hemos tenido es un problema con institucionalidad democrática, que también es otro de los ejes que ha tratado el Acuerdo Nacional, que es, por ejemplo, mejorar la institucionalidad partidaria, porque hasta ahora, por ejemplo, hemos visto la otra vez que el señor Hernández Soto no sabía quién era el jefe del Partido Avanza País. Entonces, esas cosas son parte del problema de la democracia peruana. No existe institucionalidad y eso es un problema, pero yo sí creo que la virtud sería de cerrar ponerle llave a estas cajas de pistolas políticas, ¿no?, que eventualmente lo único que hacen es o vives o mueres, y lo importante es comprender que todo esto es convivencia.
¿no? Convivencia La vacancia política. y la cuestión de confianza, pero ¿qué hacemos con la figura de la disolución del Congreso, por ejemplo? ¿Es una figura adecuada? Por eso es que yo hacía la precisión anterior. Lo que yo creo que lo que apunta Ernesto no es que elimine la cuestión de confianza, porque la cuestión de confianza puede ser parte precisamente de una forma de establecer una relación institucional entre Congreso y Poder Ejecutivo. Lo que yo creo que él apunta es precisamente a no darle la consecuencia de cerrar el Congreso, porque en realidad un cierre del Congreso puede ser constitucional, pero es esencialmente antidemocrático. ¿Por qué es antidemocrático? Porque puede ser que uno a veces se refiere como si fuera ajeno al Congreso, cuando en realidad es la representación política que nosotros hemos puesto. Sí, es más o menos lo que nos refleja. Yo creo que teniendo tan mala condición ciudadana el promedio de peruanos, lo raro sería que tengamos un excelente Congreso. El tema es construir ciudadanía, construir institucionalidad democrática para efectos de mejorar eso, Doctor. Pero eso es un proceso político, histórico. No se trata de que tú generes matonería política. Incluso la cuestión de confianza sí debería ser, es prohibirse que sea para reformas constitucionales, porque eso es lo que no dijo el Tribunal Constitucional, abdicando de una responsabilidad. Bueno, ya hay varios proyectos al respecto que se han presentado en el Congreso de la República, y justamente quería referirme a ese punto, doctor Campos. Se están presentando mociones diversas en el Congreso para declarar como acto inmoral tal o cual designación de un ministro de Estado, ¿cierto? En algunos casos se habla de exhortación también. Pero bueno, para usted, ¿cuál es la pertinencia de presentar estas mociones? ¿Cree usted que se está, digamos, preparando el camino para una posterior vacancia presidencial con estas mociones? Es que ese es el problema que generan los antecedentes que fueron aplaudidos por uno y otro sector de políticos y abogados, ¿no? Que aplaudieron a cuatro manos el cierre del Congreso y mismo cuando hubo la vacancia presidencial. Yo creo que es momento de aportar racionalidad. El Estado constitucional es hija de la modernidad, y la modernidad separó lo político de lo moral. Entonces uno no puede combinar un acto político con lo moral. Hay que comprender, creo yo, que sí puede ocurrir una infracción de la Constitución cuando uno propone como un ministro a una persona que claramente es desleal con la Constitución. Pero ese es un problema político. Si yo pongo un sentenciado, pongo una persona en el poder como presidente, ahí sí yo estoy infringiendo la Constitución. Y eso es político, que vaya al juicio político, ¿no? Pero lo que no puede ocurrir es que yo tenga que contrabandear, forzar la figura de lo moral para incluir ahí un fenómeno político. Por eso yo sí creo que es pertinente dejarnos y habilitar las discusiones si es que existen infracciones políticas y infracciones constitucionales en el camino del juicio político. Pero si no, vamos a tener que cualquier cosa va a ser inmoral. Y esa situación, ¿cómo se define? Con votos. Porque basta que haya votos. Entonces vamos a tener esa práctica que yo sí también creo que es problemática. Lo que deberíamos buscar es racionalizar el discurso, racionalizar el conflicto y evitar que se confunda la papa con el camote. Muy bien, doctor Joseph Campos, como siempre ha sido usted muy amable por acompañarnos en la rotativa del aire. Muy gentil. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Gracias, el doctor doctor Joseph Campos, abogado constitucionalista, estuvo con nosotros en la rotativa del aire.